Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bienvenidos compañeros y compañeras a este programa Ventana Educativa que está siendo patrocinado por la Universidad Pedagógica Francisco Morazán de San Pedro Sula. El día de hoy tenemos una temática muy interesante. Abordaremos parte económica en Honduras y sus aspectos económicos, para lo cual nos acompaña nuestro maestro de Política y Economía de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula, el licenciado Ángel Antonio Jiménez. Licenciado, mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por invitarnos al desarrollo de este importante tema que, bueno, nos permite analizar la situación del país desde la perspectiva de las ciencias sociales y desde una visión académica, ¿verdad? Que no siempre coincide con los políticos. Así que agradecemos infinitamente al licenciado Jiménez, siempre él está pendiente de nosotros y acompañándonos en cada actividad que desarrollamos. Lic, la temática es las cifras de Honduras y el panorama económico, básicamente de Honduras el 2018. ¿Le parece si iniciamos con lo que es deuda externa? ¿Cómo se encuentra nuestro país a nivel de deuda externa a nivel internacional? Mire, la deuda externa supera ya los 11.000 millones de dólares. De esa deuda externa, un poco más de 7.000, deuda en general. De esa, 7.000 millones es deuda externa. La otra parte es deuda interna con el sistema bancario nacional o deudas con proveedores del Estado que no han sido honradas por el propio Estado. Eso coloca al país con que la deuda representa alrededor del 42% del Producto Interno Bruto. Es una deuda muy, muy alta porque coloca al país en una situación de bastante riesgo económico y social por cuanto los vastos recursos que se requieren para honrar esa deuda significa que hay recortes permanentes en áreas sensibles como es la atención al sistema educativo. Como usted ya lo vio, un poco más de 500.000 de pupitres hacen falta en nuestro sistema educativo y ante la falta de recursos por parte del Estado para reponer ese mobiliario que destruido en alguna parte por el uso y porque nunca se le dotó a las escuelas, es que aparecen respuestas como el ministro de Educación, ¿verdad? Que son bastante ridículas y ese es el riesgo político de un funcionario que pone en precario su imagen de buen profesional capaz para justificar lo que no es posible justificar comparando nuestro sistema educativo con el de Finlandia. Nunca lo debió hacer, ¿verdad? Porque son condiciones extremadamente distintas, porque Finlandia es un país rico con altos niveles de bienestar social para su población y nuestros niños que se sientan en el piso, ¿verdad? A veces uno los puede ver las fotografías que los mismos medios de comunicación no pueden ocultar, que se sientan en bloques o ahí en el cemento. Entonces, esa es una realidad. Muchos de estos niños, nuestros niños, van mal alimentados o sin desayunar a la escuela. ¿Qué rendimientos podemos esperar, verdad? Entonces, si nosotros no tuviéramos ese lastre de la deuda, podríamos solucionar ese problema o lo que aparece hoy en las redes sociales, por ejemplo, en el Mario Rivas, donde en el piso son atendidos algunos enfermos porque la población creció, el hospital no creció en su espacio físico, ni se
construyó nuevas capacidades para atender a la población. Entonces, esas son las consecuencias de endeudar el país y comprometer el bienestar social de nuestra población, que de por sí anda muy, muy mal porque se ha empobrecido. Más allá de la propaganda gubernamental de un éxito que solo existe en la cabeza de ellos, pero que la realidad que abate nuestra sociedad es otra, ¿verdad? Y es pesada. ¿Qué posibilidades existirían, Lick, de que la deuda externa sea pagada totalmente? Mire, hay algo que la población no sabe. Cuando nosotros entramos al proyecto de condonación de la deuda externa, ¿verdad? Entonces, como no podíamos pagar, entonces ya no fuimos objeto del préstamo bilateral ni multilateral, ¿verdad? Hasta después el Banco Interamericano, que fue el mayor que condonó, da préstamos, pero muy pequeños, no antes como se hacía. Y ahora se han emitido lo que se llama bonos soberanos, que eso es imposible que sea condonado, ¿verdad? Porque son inversores extranjeros con altas tasas de interés. Tasas de interés del 8% son demasiado altas para una deuda externa. Y esas altas tasas de interés están relacionadas con la inestabilidad política del país, porque eso hace que aparezca lo que se llama una categoría que juzgan los banqueros, que es la de riesgo país. ¿Qué riesgos ofrece el país para recuperar las inversiones extranjeras? Y acuérdese que el inversor que nos presta dinero es un inversionista extranjero que invierte prestando dinero al sector público, así como hay quien invierte prestando dinero a la industria, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ese tipo de problemas, que los bonos soberanos se han... porque hasta eso a veces debe ser criticable. Somos soberanos para endeudarnos, pero no somos soberanos para tomar políticas propias del desarrollo, ¿no? Entonces, el riesgo país nos castiga severamente. Entonces, con el gobierno que hacía mucha propaganda de que vamos bien, que la agencia de calificaciones, Moody's, nos había mejorado la calificación riesgo país. ¿En qué consiste eso? Es una evaluación económica del desempeño gubernamental y la estabilidad política del país para juzgarnos si nosotros somos buenos sujetos para que nos presten, ¿verdad? Y entonces ellos tienen varias categorías que van de la AAA positiva, una AA con una B y así. Pero si lo queremos describir en términos sencillos, la calificación es que estamos mal. Pero las políticas económicas desarrolladas entonces nos colocan que estamos un poquito menos mal, ¿verdad? Entonces siempre estamos mal. Y la advertencia que no leen, ¿verdad? Que no, en la manipulación de la noticia, los medios de comunicación no dicen, porque los informes están en línea, los puede usted ver y todo el mundo los puede ver. Y es que la misma agencia calificadora dice que eventos políticos pueden cambiar y reducir la calificación. Y ahora mismo, con lo que ha pasado en el país, entonces la calificación tiene que haber caído, con lo que nosotros no vamos a tener acceso a recursos frescos, ¿verdad? En cuanto a la emisión de nuevos bonos soberanos. Entonces la situación es bastante difícil ya para el país. A nivel de indicadores, Lick, la mayor parte de la población hondureña sobrevive con $1.90. $1.90 aproximadamente. El 66% de la población hondureña está en la brecha de la pobreza. Esto ha conllevado a una reducción de la clase media. ¿Qué consecuencias tiene la reducción de una clase media en el Estado?
Mire, no solo para el Estado, para la Sí. economía en general, ¿verdad? Porque para el Estado mismo, si la clase media se reduce, paga menos impuestos, consume menos. El consumo, acuérdese que estimula la economía, estimula el comercio, pero si una parte significativa de ese segmento de consumo de clase media se reduce, entonces hasta el Estado reduce la captación de impuestos, tomando en cuenta que los impuestos directos y los regresivos son más regresivos, el volumen de los impuestos son más los regresivos que los directos, porque el directo es el impuesto sobre la venta que usted paga, las deducciones a su sueldo por el impuesto sobre la renta, pero los otros impuestos que se los cobran al productor, al comerciante y que no lo incorporan en el precio, es decir, que esos impuestos se les conoce como impuestos regresivos al consumo. Entonces, cuando usted empobrece, entonces también está perdiendo ingresos fiscales, pero también como no se estimula el empleo, el consumo, también usted no experimenta crecimiento en el Producto Interno Bruto y al no tener crecimiento, entonces tampoco está generando nuevo empleo. Por eso es que usted mira en el fenómeno social, político, la participación de la juventud. Si usted asiste, ¿verdad? Incluso si no lo hace por conciencia política, si lo hace por curiosidad científica, va a encontrar que los que se manifiestan, ¿verdad?, en la alianza, la mayor parte son jóvenes. Y esos jóvenes están ahí porque se les ha robado su futuro y su presente, porque no hay empleo. Y ese es un problema sumamente grave. Y en lugar de solucionar ese problema grave, lo que tenemos es demagogia. El año pasado, en el mes de noviembre, días antes de las elecciones, se llevó a cabo una propaganda política, porque no pasó de eso, y es que se vendieron empleo, la feria de empleo, la subasta de empleos, que llegaron empresas y contrataron, compraron 84,000 empleos, que eran empresas que iban a venir a instalarse en Honduras e iban a crear esos 84,000 empleos, ¿verdad? Y como era propaganda política para promover eficiencia del gobierno y captar votos, en la práctica pregúntese, ¿verdad? Ya estamos por finalizar el segundo mes. ¿Dónde están las empresas? No están. Era propaganda, era demagogia política con la necesidad de empleo de la gente. Una vez que se asumió el poder, el 27 de enero, entonces se llevó a comienzos de este mes la Feria del Empleo. Por supuesto, aquí en San Pedro Sula se instalaron oficinas y usted miraba en las fotografías de los medios las filas de gentes con su currículum para ver si conseguían empleo. Otra propaganda, ¿verdad? Porque para crear empleo hay que crear empresas. Y si no crea empresas hay que incrementar el volumen de producción de las empresas, crear el segundo turno de trabajo o los 3 turnos de trabajo para crear el empleo y utilizar al máximo los otros factores productivos, ¿verdad? Instalar la capacidad instalada de las empresas. Ninguna de esas cosas está pasando, ¿verdad? Entonces, más allá de lo que nos proporciona el gobierno, que con todos los problemas políticos crecimos 4,5%, ¿dónde están los nuevos empleos? Cuando el Producto Interno Bruto crece, hay una manifestación inmediata, la creación de nuevos puestos de trabajo o la recuperación de los viejos puestos de trabajo, porque las empresas despidieron gente para sobrevivir y cuando la economía se recupera vuelven a contratar. Ni lo uno ni lo otro, ni la recuperación de los viejos puestos de trabajo perdidos, ni la creación de nuevos puestos de trabajo. Nada de eso estamos teniendo, ¿verdad? Con lo que podemos decir que el gobierno, que ya tienen 8 años en el poder, no pueden hablar de éxitos económicos porque no existen en la práctica. Lig, hablando
siempre en relación con los indicadores, ¿verdad?, que se plantean. Ya hablamos un poco de los indicadores de pobreza, de educación, que habla el licenciado. Hace poco, siempre en el tema de educación, el Banco Mundial estableció que existían serias precariedades en el sistema educativo y recomendó que aproximadamente el gobierno debería de invertir cerca de 12.000 millones, ¿verdad?, de lempiras para la mejora del sistema educativo hondureño. En indicadores de seguridad, ¿cómo se encuentra nuestro país en la actualidad debido a esa también oleada de desempleo que existe? Mire, miraba yo un debate que se desarrolló en España de dos especialistas, eran 4 especialistas, ¿verdad? Allá se usa mucho la categoría derecha-izquierda, y había un abogado y una periodista de derecha y otro de izquierda. Y me llamó mucho la atención cuando una periodista dice que la cantidad de homicidios en Honduras no ha bajado, que de repente, por arte de magia, ahí lo que hicieron fue incrementar la población en número. Incrementaron en 500.000 la población de Honduras, con lo que se redujo el indicador de homicidios, pero el número de homicidios no. Es decir, el porcentaje se reduce cuando eleva la cantidad de población, pero no se reduce la cantidad de víctimas, ¿verdad? Me pareció muy, muy interesante esa apreciación, que nosotros no hemos tenido esa acuciosidad de ver ese incremento inusitado de la población, ¿verdad? Y eso es una deslealtad del gobierno con su población. Y si no, usted puede ver cuántas masacres han habido aquí en San Pedro Sula, ¿verdad? Hay un auge nuevo de la violencia. Incluso, por ejemplo, cuando uno mira a un funcionario del gobierno, no sé si ahora es portavoz y aparece ayer en los medios de comunicación diciendo que el candidato de la alianza lo querían imponer los delincuentes, el crimen organizado. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, y no es que habían combatido el crimen organizado. Bueno, y esos millones de lempiras que pagamos en materia de seguridad, que Honduras tiene el presupuesto más alto de Centroamérica, ¿verdad?, en materia de seguridad. ¿Dónde está el recurso del tazón? Cuando ahora nos vienen a decir que el crimen organizado es poderoso, ¿y dónde estaban ellos? Entonces es un reconocimiento de que han fracasado como gobierno combatiendo ese flagelo que nos afecta a todos, ¿verdad? En eso de juzgar al opositor de esas alianzas, ¿verdad?, entonces se desacreditan porque reconocen que no han hecho nada por combatir ese flagelo, ¿no? Y es interesante la forma en que lo hacen. Por hacer propaganda política se dan con la piedra en los dientes, ¿verdad? Porque nos dicen, bueno, miren, nosotros hemos sido incapaces de generar la seguridad que necesita nuestra población, ¿verdad? Y eso es algo terrible. Se ha creado una policía militar y de orden público, tenemos una policía nacional, hoy tenemos el ejército en las calles también reprimiendo, pero eso solo con la finalidad política, porque no vemos que se está combatiendo con seriedad el crimen organizado. Lick, ya para ir finalizando un poco este panorama general en parte de indicadores económicos y sociales, hace poco la Latinobarómetro publicó un estudio realizado en Honduras con relación a la democracia. ¿Cómo queda ubicado nuestro país con relación a la opinión de la ciudadanía, la democracia, Lick? Mire, me gustó algo que leí recientemente sobre la democracia, que en una sociedad donde no hay bienestar social, es una democracia deficitaria. Y cuando usted mira que nuestra población anda alrededor del 67%, es pobre, y más del 43% de esa población pobre es extremadamente pobre. Eso significa que nosotros tenemos un déficit de bienestar social de grandes dimensiones, ¿verdad? Sí. Fíjese usted que
tenemos un nuevo tipo de pobre que nació con el modelo neoliberal. Y es el hecho de que la gente, aún trabajando, devengando el salario mínimo, es pobre, ¿verdad? Porque tenemos una canasta básica que supera los 12,000 lempiras su costo, pero el salario anda ahí por los 8,000 y tantos lempiras, ¿no? Entonces significa que a pesar de que se devenga el salario mínimo, y hay que aclarar, el salario mínimo es garantizarle el ingreso a una persona que no está calificada para el trabajo, ¿verdad? Entonces, el salario mínimo se le ofrece también a los profesionales altamente calificados, a graduados universitarios que están trabajando por salario mínimo. Y entonces, mire cómo le pasó el salario mínimo a ser garantía de ingreso para una persona calificada. Es una cosa inusitada. Entonces, no podemos hablar nosotros de democracia porque tenemos una pobreza extrema, ¿verdad? Nuestra población, la población en nuestro país es de las más pobres en el hemisferio occidental, para vergüenza nuestra, vergüenza ajena, por supuesto, porque no es culpa de nosotros. Nosotros los ciudadanos hacemos nuestro trabajo, pagamos nuestros impuestos y las responsabilidades recaen sobre quienes toman las decisiones políticas para construir el bien común. Y eso no está ocurriendo. Lo que sí ocurre es que la democracia en nuestro país está limitada simplemente al voto electoral, porque la democracia económica no existe, ¿verdad? Y esa única democracia electoral, la capacidad que tiene el ciudadano de votar y expresar su voluntad en delegar su poder a alguien que lo represente, entonces también le ha sido arrebatado, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un presidente que a todas luces es ilegítimo, porque es el resultado de violar la Constitución, es el resultado de no tomar en cuenta la voluntad política. No tiene ni legalidad jurídica ni legalidad política. Fíjese que el Latino Barómetro es un estudio que todos los años encarga el Banco Interamericano del Desarrollo y que mide las democracias en América Latina. Entonces, hay 3 democracias que el Latino Barómetro coloca con un comentario interesante. Dice que son democracias diabéticas. Compara la situación de la democracia enferma con la diabetes, que es una enfermedad que no provoca dolor. La gente sobrevive, está enferma, pero no siente los síntomas, ¿verdad?, de ella, hasta que ya es y hasta el borde de la muerte, ¿no? Entonces, y coloca a 3 países en situación de democracia diabética. En primer lugar tenemos México, ¿verdad?, que la población, el electorado mexicano, reduce en un 10% el apoyo a la democracia, seguidamente de Perú con un 6% y Honduras redujo su calificación a la democracia en un 6%. ¿De qué democracia estamos hablando? Usted no mira esos datos, porque eso no conviene al poder, ¿verdad? Porque usted ve que desde la medición, tienen un cuadro de medición que desde 1996 al 2017 era más alta la aprobación de la democracia en Honduras en 1996 que el 2017. ¿De qué democracia están hablando entonces, verdad? ¿Por qué ocultan la verdad a nuestra población? Porque obviamente el arma de la gente en el poder es la mentira, ¿verdad? Y nuestro deber en la academia es nuestro compromiso con la verdad, más allá que esa verdad tenga enemigos poderosos, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que tenemos que hablar cuando de política y la democracia en nuestro país se trata. Tenemos una democracia enferma, un déficit de democracia porque bienestar social no hay. Solo el 20% de la población vive bien. ¿Es justo eso? No, por supuesto,
no hemos creado un buen país para vivir. ¿Cómo se refleja eso? Con una inmigración alta hacia Estados Unidos y hacia España últimamente. Y todavía nuestros jóvenes, en la mejor edad para trabajar, se marchan a pesar de todos los riesgos a su vida en el tránsito por México. Y a pesar de la cacería de inmigrantes que ha desatado el gobierno norteamericano, ¿verdad? Y si no, mire los datos, que ya van más de 6,000 hondureños expulsados en estos primeros días del año, entre lo que va de enero a la fecha. Entonces, significa que hay una cacería permanente y aún así se van nuestra gente. ¿Por qué piensa que es mejor correr el riesgo que quedarse aquí? Porque como dice una canción de Macario Mejía, ¿verdad? Ya me voy de mi país porque si me quedo aquí de hambre voy a morir. El arte refleja una realidad política. Agradecemos infinitamente al licenciado Jiménez. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y está invitado siempre, Liga, hacia nuevas disertaciones. Le agradecemos infinitamente. También agradecemos a la biblioteca de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán de San Pedro Sula. Lo agradecemos infinitamente. Ya saben, el licenciado Jiménez, economista, politólogo y maestro de Economía y Política de la Pedagógica de San Pedro Sula. Muchas gracias. Pasen todos y todas un día agradable.